Amén. Démosle ese aplauso al Señor. Tome asiento, por favor. Todos bienvenidos a esta casa. Y es una gran bendición poder estar aquí. Que ustedes estén aquí. Nosotros, no sé si se lo ha preguntado, yo me lo he preguntado. Y he dicho, bueno, Señor, yo soy sobreviviente de una pandemia. Todos los que estamos aquí somos sobrevivientes de una pandemia mundial. Hubo cientos de miles de personas que en este tiempo, desde el 2019, que finales del 19 que empezó a aparecer este mal, este virus, y sea como sea que haya surgido, creado o no creado por el hombre, pero empezó a llevarse gente a la eternidad y aún sigue haciéndolo. Y bueno, yo le preguntaba al Señor, Padre, todo lo que hemos estado viviendo y sigo vivo, ¿qué propósito tienes conmigo? Y yo creo que si estamos vivos y seguimos vivos y si estamos aquí es porque en su amor, en su misericordia, Dios tiene un propósito poderoso con cada uno de nosotros. ¿Para qué sobrevivimos? ¿Por qué sobrevivimos? Es bueno evaluar estas cosas porque por alguna razón a veces pensamos que, o hay personas que piensan que Dios es malo porque permitió que se muriera un ser muy querido, niños, pero generalmente no reconocemos y no vemos en esos momentos tan difíciles la gracia de Dios y el amor de Dios. Y muchos de los que se marcharon, Dios usó esa enfermedad para llevarlos al arrepentimiento y que tuvieran entrada al reino de Dios. No lo dudo, que muchos tuvieron esa entrada. Entonces, iglesia, somos sobrevivientes de una pandemia, independientemente de que haya sido muy violenta o no. Para unos fue muy violenta, para otros no, pero Dios tiene un propósito con ello, y que hoy estemos sentados aquí es una misericordia nueva de Dios para nosotros. Y sé que el Señor, a través de la palabra que recibamos, nos va a dar una gran bendición, nos va a dar una unción especial, también un toque de Él. Vamos a ser tocados por Él, por la palabra. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Palabra de Dios para todos. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Voy a volver a leer. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra que va a ser enviada, Señor, para bendición de cada uno de nosotros quienes la vamos a recibir, Señor. Muchas gracias, Padre, que se vuelva vida en nosotros, que se haga
parte de nuestro carácter, oh Dios amado, para gloria y honra de tu nombre y bendición de toda tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Él está aquí, el Espíritu Santo está aquí en nosotros. Y le doy gracias a Dios antes de ir a la palabra por la vida de Susanita y toda su familia. Es una mujer valiente, es una guerrera del Señor. Y sé que las oraciones de ella y las oraciones del pueblo santo, el pueblo de Dios, de su iglesia, del justo, como dice su palabra, puede mucho. La oración del justo puede mucho. Ahí la tienen sostenida en pie. Y el Señor le ha dado hoy un día más de vida. Y ella tiene fe en su Señor. Y es un ejemplo bonito de trabajo. Hace parte de un ministerio precioso que se llama Confraternidad Carcelaria. Ellos visitan los que están privados de la libertad y no solo les llevan cosas que necesitan, materiales, sino también les llevan la palabra de Dios, y es una obra muy bonita. El Señor dice: porque estuve en la cárcel y me visitaste. Y entonces de pronto algunos de nosotros no vamos a la cárcel, pero hay quien vaya, y cuando nosotros colaboramos con esas causas, cuando damos aquí esos kits o esos implementos de aseo para que ese ministerio los lleve allá, estamos nosotros yendo. Amén. Entonces es muy importante. La obra se hace de esa manera. Hay unos que lo único que pueden hacer es orar, entonces oran. Hay otros que lo único que pueden hacer es aportar, entonces aportan. Y hay otros que lo que hacen es ir a los lugares a llevar esos aportes. Entonces así se hace la obra de Dios. Y ni el uno es más ni el uno es menos. Todos hacen la misma labor. Amén. Tanto el que ora como el que aporta como el que va. Entonces qué bendición, y démosle un aplauso a Dios por Susanita y por toda su familia, porque no es fácil esto, pero Dios es grande y maravilloso y tiene propósitos grandes con esta situación. ¿Cómo están tus defensas? Y hoy ya es la quinta parte de esta. Lo pensaba hacer como en unas 3 partes y se me ha alargado, y ya voy a sacar nueva temporada y segunda y tercera temporada. Bueno, gloria a Dios. Pero considero que es muy importante que quede lo más claro posible y que veamos en verdad la bendición tan grande de Dios de habernos dotado de defensas para nuestro cuerpo, o sea, defensas físicas, protegernos de la enfermedad, defensas espirituales, defensas emocionales y también defensas financieras. Entonces, bueno, aquí vamos. Y hoy la palabra nos habla de algo que llama casco, ¿cierto? Casco protector, y quiere que lo utilicemos. Y quiero pedirle aquí Omita, por favor, aquí hay un casco, me lo puedes traer. Ahí ya lo tienen. Me hace el favor y me lo trae. Y me hacen el favor y me traen la moto también, que la chaqueta ya la tengo. Entonces bueno, dejémoslo por aquí. Bien. Bueno, entonces Dios, como les decía, nos dio un sistema físico de defensa para protegernos de la enfermedad, ¿cierto? Lo vimos ya hace unos días, que se llama sistema
inmune, ¿cierto? Inmunológico. También nos dio un sistema espiritual de defensa que se llama la armadura de Dios. Y a la vez que es un sistema de defensa espiritual, es un sistema de defensa emocional y también financiero, porque todo en este mundo primero se mueve en lo espiritual y de ahí entonces trasciende a lo físico y a lo material. Entonces por eso es tan importante, por eso el Señor nos dice en su palabra que busquemos primero el reino de Dios, amén. Primero busquemos lo espiritual y dice que todo lo que deseamos, lo que necesitamos será añadido. Entonces es muy importante tener claro eso. Y ya hemos visto el cinturón de la verdad, que como veíamos es Jesús, ¿cierto? El cinturón de la verdad. La coraza de justicia, que es el arrepentimiento, o tiene que ver con el arrepentimiento nuestro. El calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Resumiéndolo, es nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Él hizo y cómo lo hemos tomado nosotros y cómo lo estamos compartiendo para ganar almas, amén. Ese es el calzado. O sea, Él quiere que lo que nosotros recibamos también vayamos a compartirlo, lo llevemos. Entonces es muy importante. Y vimos el escudo de la fe, que es creer y confiar, pero creer de verdad, ¿sí? Porque a veces digo, yo creo que va a suceder, pero ese creo es como un término dubitativo, o sea, es que creo que puede suceder o creo que no puede suceder. Entonces no, es creer y confiar de verdad en Dios. Y hoy vamos a ver entonces lo que la palabra nos dice de su armadura, que se llama el casco protector de la salvación. Utilicen la salvación como casco protector, nos dice ahí la primera parte del versículo que acabamos de leer. Pero recordemos la estrecha relación que hay entre el escudo de la fe y el casco protector de la salvación. Hay una estrecha relación entre el escudo y el casco, amén. Incluso la palabra nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Miren esto tan importante. Entonces necesitamos el escudo de la fe para vestirnos el casco, amén. Es muy necesario. Mira lo que vemos ahí vemos un soldado romano y él tiene la coraza de justicia, bueno, está con toda su... Pero sobre todo quiero que pongan atención, él tiene el escudo levantado, ¿cierto? Y también tiene el casco puesto, el casco protector, ¿cierto? Entonces, muchas veces en el casco se recibían pedradas, eso servía para cuando les lanzaban piedras, palos, bueno, y diferentes cosas, pero el escudo ayudaba también para que no le cayeran las flechas, ¿cierto? Las flechas que eran los dardos del enemigo, que en lo práctico son las tentaciones que vienen a nuestra vida, y veíamos una cantidad de tentaciones. Para los que de pronto no están informados de lo que hemos visto, en el canal de YouTube IG Manantial de Bendición, ahí están las predicaciones, las pueden ver, amén. Bueno, para ponernos todos en contexto, y vemos que hay una estrecha relación entre el escudo y el resto de la armadura, y como estamos hablando ahora del casco, ¿cierto? Entonces es como una doble protección. El escudo, decíamos, que nos protege de los engaños de Satanás, ¿cierto? Y vimos incluso cómo son los engaños de Satanás. Con él
intenta engañarnos por medio de los apegos que nosotros tengamos, pero eso no lo vamos a ver ahora porque ya lo vimos. Bueno, entonces hay algo muy importante aquí que el Señor quiere que nos llevemos hoy, y es que el casco protector de la salvación. Entonces hay algo que el Señor nos ha dado que se llama salvación, amén, que viene por medio de lo que ya hemos estudiado anteriormente. Viene porque conocimos a Jesús, porque nos arrepentimos, amén, porque recibimos la palabra, recibimos ese sacrificio que Él hizo en nosotros, creímos esas cosas, confiamos en Dios. Entonces viene algo que se llama la salvación, que la palabra llama casco protector. Y miremos qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación, podríamos decir, hay muchas definiciones muy parecidas, otras no tanto, pero podríamos decir que es un acto de liberación espiritual en donde el sacrificio de Cristo en la cruz nos libera del poder del pecado y de la muerte eterna. Y esto se hace realidad en cada uno de nosotros cuando por medio de nuestro arrepentimiento lo aceptamos y lo creemos, recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Bueno, eso es una definición. Pero ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo lo hacemos de verdad vida en nosotros? Porque ¿qué es esto? Si ve que sabemos que es un casco, ¿cierto? Nosotros sabemos que esto es un casco, y la mayoría creo que sabemos qué es un casco, ¿cierto? Incluso sabemos para qué sirve. Que podemos decir, yo puedo preguntar, bueno, ¿para qué sirve? Sirve para, si me caigo en la moto, en este caso que es de moto, entonces me va a proteger de un mal golpe en la cabeza, o va a minorar ese golpe, y quizá entonces me va a dañar menos ese golpe. Me va a proteger de un parte, porque si no llevo yo creo que ya hay esa experiencia. Entonces, por no llevar casco o por no llevarlo puesto adecuadamente, porque hay que no solo colocárselo, sino saber colocárselo, ¿cierto? Entonces yo digo, sí, es un casco, me sirve para protección, pero ¿qué pasa si lo dejo ahí? No va a hacer nada, ¿cierto? Tengo que ponerme ese casco. Voy a ponerme el casco. Tengo que aprender a manejarlo, ¿cierto? A ponérmelo, a abrochármelo bien. Uno ve a veces personas que van con el casco y de pronto se cayeron y lo primero que sale a volar es el casco, porque no lo llevan bien puesto. ¿Me están escuchando? Sí, porque yo sí me escucho muy duro acá. Y iglesia, tengo aquí, sí. A ver. No, pero bueno, ya suficiente. No me trajeron la moto, entonces ya no me lo pongo más. Y bueno, volvamos práctico esto, porque a veces sabemos las definiciones, ¿cierto?
Pero ¿cómo llevo estas definiciones a la práctica? ¿Cómo hago para que la salvación me proteja en verdad? Porque a veces digo, soy salvo. ¿Por qué salvo? Porque recibí a Cristo, recibí al Señor, porque creí en Él. Muy bien. Cuando está enfermo, entonces dice, yo creo que esta enfermedad me va a matar, esta sí me va a llevar. ¿Eso qué está? ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene conciencia de lo que ha recibido de parte de Dios, ni la protección que le puede dar ese casco. Entonces, iglesia, les decía que el casco nos protege de una multa, nos protege de golpes, nos protege del sol también, nos puede proteger en cierta medida del sol. Y también nos puede proteger, hablando de este casco, nos protege de miedo, ¿cierto? Porque si yo salgo sin el casco en la moto, de seguro llevo miedo, llevo temor. Apenas vea a un policía me empieza a temblar todo. Si sé que no llevo el casco, porque a veces no nos vestimos adecuadamente, pero no sabemos que vamos sin lo que deberíamos llevar. Les voy a contar un testimonio de algo que me pasó. Yo vivo muy pendiente de la revisión tecnomecánica o técnico-mecánica del carro, del seguro. Vivo muy pendiente para pagar a tiempo y evitarme estar pagando dineros de más. Además de que pues son bastante costosos, pero vivo muy pendiente de eso. Y yo tenía en mi mente que en determinados meses se me vencía la tecnomecánica y se me vencía el seguro. Listo. Pasó el tiempo y de pronto el Señor nos permitió una bendición y nos permitió hacer un viaje a Santander. Y fuimos. Teníamos ganas de conocer Barichara, que nos habían dicho que era muy bonito, Charalá, bueno, y dimos una vuelta, San Gil y todo. Mis hermanos, estuvimos 3 días por allá dándonos esa vuelta y todo, y cuando volvimos acá, me acordé y dije, ole, la revisión esa y el seguro se me vencen, yo creo que ya debe estar para vencerse. Y llego, mis hermanos, y miren, eso fue el mismo día que llegué del viaje, que llegamos ya de vuelta del paseo en Santander, y mis hermanos hacía como un mes se habían vencido las 2 cosas. Y nos dimos todo ese paseo, y mis hermanos, yo no sabía que iba en esas condiciones, pues cuando vi los policías y los retenes de policía, pasé tranquilo porque yo pensé que iba completico. Incluso por allá arrimamos a un pueblito y habían unos policías ahí de tránsito y nos fuimos a preguntarle algunas cosas, que en dónde podíamos parquear y bueno, con toda la tranquilidad. Pero mis hermanos, eso era porque éramos ignorantes de que no llevábamos esas cosas. Es muy diferente cuando nosotros somos ignorantes de que Dios nos ha dado algo que se llama salvación. No sé si han notado que a veces uno le dice a una persona o en alguna conversación le han preguntado a uno o le dicen, ¿usted sabe si es salvo? Si usted se muere hoy, ¿para dónde se va? Y sí han notado que a veces le contestan a uno, no, yo no sé, eso solo lo sabe Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene el casco de la salvación puesto, no sabe que hay que llevarlo, no sabe que existe. Incluso cuando se muere alguien querido, estas personas se quieren morir con el que se fue, porque no tienen
esa plena conciencia, primero, a dónde ha ido la persona que partió, ni tampoco tienen conciencia a dónde van ellas cuando también partan. Entonces, mírelo, Dios nos ha dado cosas maravillosas y a veces las desaprovechamos y no nos beneficiamos de las bendiciones que traen esas cosas que nos da el Señor por desconocimiento, por ignorancia. Y vamos entonces a llevar esto a la práctica. Leamos Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Pero bueno, antes quiero recordarle lo siguiente, ¿no? La salvación en sí, la que nos ha dado Dios a nosotros por haberle creído, haberle recibido, haberle aceptado, nos da algo que también se llama propiciación, expiación y redención. Dentro de lo que llamamos salvación, hemos recibido un nuevo nacimiento. Está en un video de YouTube de nuestro canal. Una nueva naturaleza, una transformación constante, porque la salvación en nosotros trae una transformación constante de todo nuestro ser y toda nuestra vida. Vamos siendo de día en día transformados, y esta transformación no es o nos transforma, pero para bien, para mejor, o sea, es un mejoramiento diario. Y también una nueva manera de vivir. Amén. La salvación trae una nueva manera de vivir. Antes de que fuéramos salvos, antes de haber recibido este regalo de Dios, vivíamos de una manera. Pero después de recibirla, vivimos de otra manera. Amén. Por lo menos así debe ser. Y dentro de los regalos que nos da como propiciación, o sea, esa propiciación que hizo el Señor quiere decir que a nosotros nos hizo aceptos, o sea, nos aceptó. Antes de la salvación éramos enemigos de Dios, ahora después de recibir la salvación somos amigos de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que cambió nuestra muerte por su vida, que cambió nuestros pecados por su santidad. Mire los cambios que hace el Señor si lo hablamos en términos de negocios, para nosotros, qué bendición tan grande, ¿cierto? Que venga alguien y me diga: hermano Aymer, deme ¿cómo se llama? Esta base, bueno, y yo le doy mi casa, se la escrituro. Oiga, yo diría, bueno, ¿será que se le corrió? ¿Qué pasó? ¿O estará borracho? Bueno, o cualquier cosa, me imagino yo. Y de pronto hasta me puede costar creerlo, y de pronto la persona me insiste. Y no, es en serio, no estoy borracho, no estoy drogado, ni se me ha corrido el champú, nada. Estoy en mis cabales. Y bueno, y cuando lo ve uno que le escrituró la casa y se llevó pues algo parecido ha hecho nuestro Señor, pero aún mucho mayor, porque como les decía, cambió nuestra muerte por su vida, nuestros pecados por su santidad, nuestras enfermedades por su sanidad y salud, nuestra pobreza y escasez y limitación por su abundancia. Mira el negocito que ha hecho Dios con nosotros. Nuestra esclavitud por su libertad, nuestra oscuridad por su luz, nuestra naturaleza carnal por su naturaleza
espiritual, nuestro rechazo por su aceptación, nuestra maldición por su bendición, nuestra rebelión por su obediencia, nuestro egoísmo por su amor. Amén. ¿Alguien le parece bueno aceptar ese negocio? Mis hermanos, tenemos que saber que con la salvación Dios hizo todos esos cambios con nosotros. Él nos ha bendecido grandemente, poderosamente. Y leamos ahora sí la palabra de Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. Dice, esta la vamos a poner en pantalla, dice en la versión Dios habla hoy: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. El versículo 2: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, ¿qué dice? Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Con esta palabra quiero decirles qué es la salvación o qué es no sino cómo podemos llevar la salvación a los efectos prácticos que se vuelvan, para que se vuelvan realidad en nuestra vida. En términos prácticos, la salvación es un cambio de pensamiento. De ahí parte todo, iglesia. De un cambio de la manera de pensar. La palabra nos asegura que si cambia nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos y que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tiene que haber cambiado nuestra manera de pensar. Y si estamos comenzando, si hoy recibí al Señor, por decir algo, llevo muy poco tiempo, tengo que estar dispuesto a cambiar mi manera de pensar. Yo no puedo recibir la salvación del Señor y seguir pensando igual que como pensaba antes de recibirla. Amén. No puede ser eso. Y yo creo que todos los que estamos aquí, o todos los que hemos caminado en el cristianismo, en esta salvación tan grande que nos ha dado el Señor y que dice que debemos cuidarla, miramos hacia atrás hace unos años cuando no le conocíamos y nos hemos dado cuenta del cambio tan impresionante de nuestra manera de pensar. Y hablo de los cristianos que viven victoriosos, aún en medio de las dificultades, porque podemos tener paz en medio de las tormentas de la vida. Podemos tener paz, aún de las peores tormentas de la vida podemos tener paz. Y esto es debido a ese cambio que se ha producido en nuestra manera de pensar, que en muchos de los casos, en muchísimos, si no en la mayoría, ni habíamos notado, sino que tiempo después nos ponemos a ver cómo pensábamos nosotros y cómo obrábamos nosotros y cómo vivíamos, y nos damos cuenta los cambios tan impresionantes que se han dado en nuestra vida. Y nos damos cuenta que Dios ha hecho muchas cosas con nosotros y en nosotros.
Y esto nunca se nos puede olvidar, mis hermanos, porque por eso somos salvos. Por eso Dios nos ha dado ese casco protector de la salvación. No podemos dudar de lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué se dan testimonios impresionantes de milagros de Dios y después las mismas personas que dieron ese testimonio impresionante de Dios están completamente derrotados? Vemos ejemplos en la palabra con profetas muy famosos, con personajes muy famosos, victorias grandísimas, y al otro día escondiéndose destruyeron ejércitos. El mismo pueblo de Dios venció Jericó, una ciudad amurallada, poderosa, grande, con un tremendo ejército, y la venció. Y al otro día, a los pocos días, fueron a enfrentar otra ciudad pequeña, mucho más pequeña, llamada Jai, y huyeron y tuvieron una mortandad grandísima. Porque no iban vestidos adecuadamente. Para enfrentar a Jericó se vistieron adecuadamente como el Señor les había ordenado. Cuando se creyeron ya, como derrotamos a este, entonces ya no importa que no llevemos, no importa que no llevemos la armadura. Eso ya somos poderosos, y fueron a enfrentar una ciudad pequeñita con un ejército minúsculo y fueron derrotados porque no fueron vestidos adecuadamente. ¿Por qué el diablo nos derrota, hermanos, cuando él está derrotado? El Señor lo derrotó en la cruz. Nos derrota porque envió sus flechas a nuestra mente, y primero falló el escudo de la fe, que dejó pasar las flechas esas encendidas de Satanás, dejó pasar la duda, dejó pasar el orgullo, dejó pasar la vanidad, dejó pasar la intimidación, la mentira. No se paró firme en la palabra de Dios, y traspasó también, o no solo traspasó el casco, sino que nos encontró sin el casco prácticamente. Dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego. Me encanta la forma en que nos pide el apóstol, lleno del Espíritu Santo, las cosas. Les ruego, dice, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros tenemos fe, tenemos que creer también que Dios nos galardona. Amén. Él es galardonador de los que le buscan. Él le da regalos a los que le buscan, y tenemos que ser conscientes de ello, porque a veces tenemos fe, sí, si me muero me voy para el cielo, listo, pero no tenemos fe de que el Señor nos puede bendecir grandemente antes de irnos para el cielo. Es que eso es para los demás. ¿Usted tiene fe? Sí, yo tengo fe. Y entonces, ¿por qué no ora por lo que está necesitando?
es que me falta fe. Pero no dijo luego que tenía fe. No, pero es que los otros tienen más fe. ¿Y qué dijo el Señor? Si tuvieres fe como un granito de mostaza. Para empezar no necesitamos tanto. Para empezar necesitamos la semilla y recibir y recibir y recibir palabra, recibir y recibir palabra, y esa semilla de fe se va creciendo y se va haciendo poderosa. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradecerle agradecerle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Este mundo nos quiere modelar a su imagen y semejanza, pero recordemos que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza, no del mundo, sino de Dios. Amén. Y que nunca se nos olvide eso. Entonces dice la palabra: mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Si no cambia nuestra manera de pensar, no cambia nuestra manera de vivir. Hemos dado otras enseñanzas con respecto a esto de la mente y los pensamientos. Hay personas que viven en casitas muy humildes, en sitios muy retirados, que incluso para llegar allá se necesita o son caminitos de barro y bueno, terrible. Y creen que lo tienen todo. Mis hermanos, ellos lo tienen todo. Hay personas, mis hermanos, que viven en mansiones, autos, sirvientes, lo que quieren comprarse se lo compran y viven en una infelicidad terrible porque creen que son más pobres que otros, porque él tiene una mansión y el otro tiene dos. Mis hermanos, son pobres. Son pobres. Miserables. Sí, lo único que tienen es plata, pero no tienen nada más. Mientras nosotros, mis hermanos, que tenemos a Dios, lo tenemos absolutamente todo. Lo tenemos todo. Estamos completos, amén, gloria a Dios. Estamos completos. La salvación trae un cambio en nuestra manera de vivir, amén. Tiene que ser así. Debe ser así. ¿Por qué parejas que estaban al borde del divorcio, antes de recibir la salvación, conocen a Cristo, llega la salvación a su vida y después de varios años los encuentra uno felices y dándole gracias a Dios por no haberse divorciado, porque cambió su manera de pensar y a la vez cambió su manera de vivir? Nosotros debemos creer, iglesia, todo lo que Dios dice que nos ha dado, todo lo que Dios dice que somos y todo lo que Dios dice que podemos hacer. Lo debemos creer, no dudarlo. Y nos dice el Señor que esperemos con paciencia, que a su tiempo llegará. Él va a llegar. Leamos Ezequiel capítulo 18 versículos 30 al 32. Dice la palabra: el Señor Dios dice, Ezequiel capítulo 18 versículos 30 al 32. El Señor Dios dice: yo soy quien juzga a cada quien por su manera de vivir.
esta palabra no es para que ahora de pronto miremos allá al que tenemos al lado, no sé si el esposo, la esposa, el amigo, el compañero. ¿Sí ve? Eso que a usted le está pasando es porque no ha cambiado su forma de pensar. No, eso no es para el otro. Eso es para cada uno de nosotros, amén. Es para mí. Digámosle al Señor, todo esto es para mí, no es para otros. Es más, digámosle al Señor, es más, todo lo que los demás rechacen y no reciban de parte tuya, dámelo a mí, Señor. Démosle un aplauso a Dios, el Señor. Yo soy el que juzga, dice el Señor, a cada quien por su manera de vivir. Así que cambien su manera de pensar y de vivir, y aléjense de su pecado para que la maldad ya no sea una carga para ustedes. Eso es lo que hace la salvación, liberarnos de la carga del pecado, amén, de la carga de la maldad que había en nosotros. Dice, apártense de todas las maldades que han cometido, háganse de un nuevo corazón y espíritu. ¿Por qué has de sufrir el castigo de la muerte, pueblo Israel? Pueblo de Israel, ¿por qué has de sufrir el castigo de la muerte, manantial de bendición, iglesia de Dios? Si eso es lo que ha traído la salvación a nuestra vida, vida eterna. Y dice el versículo 32, no quiero que muera ninguno de los que han sido condenados, mis hermanos, porque es que el que no cree ya ha sido condenado, lo dice la palabra. Pero el que cree ha sido salvado. El Señor Dios lo ha dicho. Y tengamos en cuenta algo con respecto a esto. A veces hay una pregunta que ronda la cabeza y hay una discusión en que si se pierde o no se pierde la salvación. Un acto de pecado no te cuesta la salvación. Sin embargo, los pecados y rebeliones sí te arrebatan el gozo de la salvación. David era un hombre de Dios, amaba a Dios, quería hacer la voluntad de Dios. En un momento pecó terriblemente y en su angustia, cuando va a clamarle a Dios, le dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Que David todavía tenía el Espíritu de Dios dentro de él, amén, a pesar del pecado que había cometido. Y le agrega: devuélveme el gozo de la salvación, porque eso sí lo había perdido. Un pecado no nos va a condenar, ni el Señor, este pecó, entonces le quito la salvación. No. Pero sí nos quita el gozo de la salvación. Porque esto nos lleva a algo muy importante, iglesia. Si yo he recibido la salvación, si soy salvo, debo tener gozo. Amén. Aún en medio de la tormenta, como decíamos, debo tener alegría. Porque a veces sucede que el cristiano del barrio es la persona más amargada del barrio. Eso es contradictorio si tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros. Debemos tener gozo, mis hermanos. Pero algo que sí nos quita el gozo es el pecado. Nos vuelve inseguros.
Amén. Y si uno persevera en el pecado, puede perderse la seguridad de la salvación. Eso se puede perder. Cuando nosotros estamos agradando a Dios, sin querer decir que no nos equivoquemos y no pequemos, pero cuando pecamos, ¿qué tenemos? Tenemos abogado, ¿cierto? Vamos ante nuestro abogado que se llama Jesucristo, le pedimos perdón y Él nos perdona, nos pone a cuentas. Entonces, si una persona persevera en el pecado, puede perderse la seguridad de la salvación, pero tampoco equivale a una pérdida efectiva de la salvación. Yo creo que la salvación se pierde. Hay teólogos, hay hombres grandes de Dios que creen lo contrario, que no se pierde y aseguran que somos salvos, siempre salvos. El Señor, el Espíritu Santo ha hablado a mi vida directamente. No dudo que a ellos les ha hablado, pero de lo que el Señor me ha convencido es que yo debo cuidar mi salvación. La debo cuidar. Si a mí me regalan este casco, gracias por el casco, pero voy y lo boto y pasa alguien y lo recoge y se lo lleva, ¿qué pasa? Perdí el casco. Mis hermanos, si Dios me regala la salvación y Él dice que sus dones y sus regalos son irrevocables, ¿cierto? Y eso es así. Pero si yo los desprecio, si yo boto esos regalos, si no los recibo, pues ¿qué pasa? Los pierdo. Por eso estamos hoy recibiendo esta palabra, para que esa salvación se vuelva efectiva en nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Si yo sigo insistiendo en pecar y pecar y pecar y siempre caiga en el mismo pecado, rehusándome a confesar ese pecado, de tanto cometerlo, entonces ya empiezo a pensar que eso no pasa nada. Como no veo que me llueva fuego del cielo o que me caiga un rayo y me parta, y como no veo de pronto así pronto como consecuencias, entonces sigo pecando y sigo pecando, y llega un momento en que ya vuelvo entonces a deleitarme en ese pecado, que como les decía, el pecado a nosotros los cristianos nos hace perder el gozo de la salvación. Yo sé cuando he pecado, mis hermanos. Mi espíritu se conmueve y eso me lleva a pedirle perdón al Señor casi que inmediatamente y proponerme no volver a pecar, a no volver a hacer ese pecado. Pero si yo peco, siento ese dolor, pido perdón, pero prontico vuelvo y hago lo mismo, y prontico vuelvo y hago lo mismo, y hago lo mismo y sigo haciendo lo mismo, llega un momento en que ya me parece que eso es normal y que eso es parte de mi vida, y ya no le pido perdón a Dios porque creo que ya no hay necesidad de pedirle perdón a Dios, y no me arrepiento, mis hermanos. Entonces empezamos a correr un grave peligro, porque ya estamos pisoteando la sangre de Cristo y estamos rechazando el regalo de Dios. Una persona nacida de nuevo del Espíritu de Dios será conducida al arrepentimiento cada vez que peque, mis hermanos. Ojo con esto. Cada vez que pequemos, nosotros como cristianos, hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, cada vez que pequemos, sentimos o cada vez que pecamos, sentimos la necesidad de ir a pedirle perdón a Dios. Cuidadito. Ojo con esto. Si usted está pecando y no siente esa emergencia
de ir a arrepentirse, se puede estar alejando tanto de Dios que puede llegar un momento en que Dios pide su espíritu, pide su vida y no le da tiempo de arrepentirse. ¿Y qué pasa? Al reino de los cielos no entrará nada inmundo. Sin santidad nadie verá al Señor. La palabra es clara. Y tengamos en cuenta lo siguiente, mis hermanos: esto es para el que persevere hasta el fin. No es que 79 años yo fui santo y en el último me desordené, pero que el Señor entonces me va a tener en cuenta los 79 años. Si muero sin arrepentimiento, sin pedirle perdón a Dios, esos 79 años se perdieron. Lo dice la palabra de Dios. Es más, así obra la misericordia de Dios. Una persona desordenada durante 79 años y el último año se arrepintió, le pidió perdón a Dios, allá nos veremos en el cielo. Por eso es importante, para no perder la salvación, mis hermanos, cada vez que pequemos, arrepintámonos y vivamos en paz con Dios cada instante de nuestra vida. Es tan urgente el arrepentimiento, mis hermanos, que si yo peco ahora, no espere, mi amado, mi amada, a salir de este lugar para pedirle perdón. Pídale perdón inmediatamente. Si de pronto se le atravesó por allá un pensamiento y que sabe que no es agradable a Dios, rechácelo y de una vez pídale perdón a Dios. Allí no necesita pararse y exclamarlo a los cuatro vientos. No hay necesidad, incluso nadie, que nadie se dé cuenta o que alguien se dé cuenta. Lo importante es que se dé cuenta Dios. Y si lo hacemos de corazón, Dios se da cuenta. Amén. Y en cuanto a esos pecados ya más grandes, más reconocidos, como fornicación, adulterio y bueno, cosas como esas, inmoralidad sexual, todas esas cosas, iglesia, arrepentimiento y darle la espalda a ese pecado. Podemos volver a caer, pero nos levantamos otra vez. Arrepentimiento y otra vez, Señor, y hasta que logremos la victoria. Amén. Porque el Señor nos da la victoria. Alguien que menosprecia la sangre de Cristo está renunciando a la salvación. Y si renunciamos a la salvación, mis hermanos, se pierde. Se pierde. Dios no nos la quitó, nosotros no la quisimos recibir. Amén. Si yo le digo, hermanos, les regalo esta Biblia, y si él me dice, no, hermano, tranquilo, no. A veces a la gente le cuesta. A veces la gente da y da, es dadivosa, es generosa, pero de pronto llega alguien a darle y no reciben. No, qué pena, no. Y a veces es orgullo el que no les permite recibir. Hay que tener cuidado con eso, mis hermanos, porque ahí sucede, se está robando una bendición y le está robando a la otra persona también una bendición. Si lo que le van a dar son cosas buenas, recíbalas. Si son cosas que van a enriquecer su vida, le van a ayudar para bien, recíbalas. Si de pronto nota que no la necesita o no le sirve, pues entonces compártala.
Pero a veces decimos, no, désela a otro que la necesite. Y sabe que a veces estamos haciendo eso con Dios. Hijo mío, tome. Y no, Señor, désela a otro que necesite. Y todos somos necesitados de Dios, mis hermanos. Y cuando Dios directamente o por medio de alguien nos envía una bendición, es porque nos va a enriquecer. Amén. Porque como mínimo lo que podemos hacer, yo tengo esto, lo recibí, yo lo tengo, entonces qué bendición poder también dar, compartir. Amén. Entonces no solo compartió la persona que me lo dio, sino que también compartí yo. Entonces, iglesia, aunque es muy difícil creer que alguien que ha nacido de nuevo se aparte tanto de Dios para perder su salvación, desafortunadamente, si rechazamos esa salvación la perdemos, si la menospreciamos. Amén. Porque hay algo, nosotros los hijos de Dios, cuando recibimos al Señor y el Señor nos da la salvación, pone en nosotros el Espíritu Santo, y el Señor nos asegura que una vez puesto el Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros, Él nunca nos va a abandonar. Recordemos esto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros podemos retroceder y volvernos atrás. El cristiano que vuelve atrás pierde el gozo de la salvación. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a estar redarguyendo, pidiendo a toda hora y momento que se arrepienta y que vuelva a los caminos de Dios. Entonces por eso no va a tener paz, se va a ir la alegría. Y uno puede ver las personas, uno las puede ver, uno dice, uy, pero cómo este hermano que servía allá en la iglesia, que era una bendición, que no sé qué, y ahora está en la borrachera, en la droga, o abandonó la esposa y esto. Mis hermanos, usted los puede ver reírse, pero no son felices. Porque los que hemos degustado una vez a Dios, mis hermanos, si nos alejamos de Dios, seremos infelices. Y solo recuperaremos la felicidad el día que nos volvamos a reconciliar con Dios. Y esa es la tarea del Espíritu Santo, que nos alejamos y tírenos otra. Venga, no se vaya. Resista, persista, insista hasta el fin, y hasta el último instante de nuestra vida estará el precioso, amoroso y poderoso Espíritu Santo ahí, sea en el lecho de enfermedad, sea en la cama, sea en el hospital, sea donde sea, hasta el último instante en que tengamos conciencia, mis hermanos, ahí es de nuestra vida, ahí estará el Espíritu Santo. Arrepiéntase. Y muchos lo han hecho en el último instante. Por eso nosotros no debemos desconfiar de las promesas de Dios para nuestra familia, porque nosotros no sabemos qué pasó con ellos en el último instante. Ese rebelde, ese hijo del demonio que a veces decimos, oiga, pero es que es tremendo. Ese no tiene salvación. Mis hermanos, oh sorpresa con las personas que nos vamos a encontrar allá, que en el último instante se arrepintieron y nosotros no nos dimos cuenta, y nos vamos a ver con ellos. Efesios 4, versículos 21 al 24 dice: sé que ustedes han recibido su mensaje. Amén. ¿Lo han recibido? Y han aprendido la verdad que está en Jesús. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Amén. Ese viejo ser va de mal en peor. Gloria a Dios.
Ese viejo hombre, esa antigua mujer va quedando atrás, amén. Por los deseos engañosos, dice, aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser. Démosle el aplauso al Señor. Y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen, para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Eso somos nosotros ahora. Así que utilicen la salvación como casco protector. Amén. Dice la palabra: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces recordemos, ya para terminar, la espada del Espíritu, y creo que en la siguiente charla que tengamos concluimos. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios, pero el Señor nos está diciendo que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿cierto? La fe viene por el oír. ¿Y cuál oír? El oír la palabra de Dios. Hoy hemos oído la palabra de Dios, por tanto la fe de todos nosotros ha aumentado. Amén. Así que, iglesia, tú y yo somos santos. Tú eres santo, eres santa. Eres un bendecido, eres una bendecida de Dios. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Dios te ha escogido para avergonzar incluso a sabios. Dios te ha escogido y te ha llamado y te ha traído hoy aquí para sanidad. Sanidad de tu cuerpo, sanidad de tu alma, sanidad en tu espíritu. Dios te ha salvado, te ha regalado algo grande que se llama salvación, el cual debemos cuidar y debes cuidar. Esa salvación que te ha dado te ha traído libertad. Eres libre. Eres libre de toda opresión. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, declaro por tu palabra la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre cada vida en este lugar. Hemos sido lavados por tu sangre preciosa, Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Tu sangre preciosa ha limpiado toda nuestra maldad y todo nuestro pecado. Tú nos has aceptado, Dios. Hoy somos aceptos delante de ti. Nos has recibido en tus brazos. Nos has hecho tus hijos. Y quiere derramar sobre nosotros todas tus bendiciones. Aumenta nuestra fe cada día, Señor. Nosotros escucharemos y creeremos tu palabra, Señor. La pondremos en práctica, porque nuestra manera de pensar ha cambiado. Nuestra manera de pensar ha cambiado. Hoy sé que no es en mis fuerzas, sino es con tu Santo Espíritu. Los hombres confían en caballos y carros, en armas, en fuerza y poder, pero nosotros, los que estamos aquí, confiamos en el poder, en el amor, en la gracia y en la bendición de tu
Espíritu Santo, la persona más maravillosa que puede existir, que ha existido y que existirá. Tú siempre has sido, siempre eres y siempre serás. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y si estamos aquí es porque tú nos has bendecido, Señor, y porque como tus ovejas hemos oído tu voz y te hemos seguido, porque tú, Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, eres nuestro pastor. Espíritu Santo, tú eres el pastor de manantial de bendición. Tú eres, Espíritu Santo, el pastor de la iglesia. No hay otro. Toda la honra y la gloria es tuya, porque el poder te pertenece, para gloria tuya y bendición de cada uno de nosotros. Somos los bendecidos tuyos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad.